Aquí estamos y vamos a traer de nuevo alguna enseñanza para la gloria de Dios. Amén. El otro día traíamos la enseñanza que la vamos a ir subiendo paulatinamente, ¿verdad? O progresivamente. Hablábamos de los principados, de las potestades, que son huestes de maldad, son príncipes, son demonios que gobiernan en las regiones celestes, incluso en los países, y influyen en la mentalidad cultural, en la mentalidad de las personas, y se manifiestan a través de los políticos, a través de las leyes, de la cultura y, bueno, en el pensamiento común. Entonces vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver sobre, por ejemplo, el príncipe de Grecia. ¿Y en qué ámbito opera este príncipe, que es una potestad, digamos, como digo, diabólica? Entonces, el príncipe de Grecia, debemos ir más allá de una emoción aislada, ¿no? Su influencia es estructural y sistémica. En el contexto bíblico y profético, Grecia no representa solo una nación, no son solo las naciones, sino además un sistema de pensamiento que se opone a la revelación divina. Amén. En el ámbito del humanismo y la deificación de la razón es donde opera este principado, el príncipe de Grecia, a diferencia del príncipe de Persia, cuyo enfoque es más territorial y de oposición física y política, en detener la reconstrucción del templo. Vemos la sombra en el Antiguo Testamento. Entonces el príncipe de Grecia opera en el ámbito del intelecto y la cosmovisión. Antropocentrismo. La máxima griega es: el hombre es la medida de todas las cosas. El ámbito de este principado se trata de elevar la lógica humana por encima de la obediencia a la palabra. Es como ensalzar al yo, la belleza como ídolo. Grecia introdujo una forma de idolatría refinada, el culto al cuerpo, a la estética, a la perfección humana. No es solo una estatua, es la adoración de la criatura antes que el creador. Amén. El príncipe de Grecia opera en la fragmentación de la verdad. Introdujo el dualismo, separar lo espiritual de lo material, lo cual llevó a muchas herejías gnósticas que la iglesia primitiva tuvo que combatir. ¿Cuál es el efecto? Convierte la fe en un ejercicio mental o filosófico, quitándole su poder transformador, la metanoia, que es el cambio de mente, y reduciéndolo a conceptos abstractos. En el ámbito de la cultura y el lenguaje, el helenismo, Grecia conquistó el mundo no solo con la espada de Alejandro Magno, sino con su lengua y su cultura. El príncipe de Grecia opera en la aculturación. Busca que el pueblo de Dios piense, hable y se comporte como el mundo. Históricamente esto se vio en el periodo intertestamentario con la profanación del templo por Antíoco Epífanes, que era una sombra del anticristo, quien intentó prohibir la Torá y obligar a los judíos a vivir como griegos. La sombra, el príncipe de Grecia, intenta borrar la identidad de Israel mediante la sabiduría humana. La realidad en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 22 al 24, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Amén. Cristo deshace la operación del príncipe de Grecia al demostrar que la verdadera sabiduría no es un argumento silogístico, sino una persona y un sacrificio. En la mente, el príncipe de Grecia opera en tus razonamientos. Cada vez que intentas entender a Dios para obedecerle, en lugar de obedecerle para entenderle, estás bajo esa influencia. En el corazón, opera en el deseo de reconocimiento intelectual y en la autosuficiencia del yo. En las manos, la voluntad se manifiesta cuando nuestras acciones están motivadas por la lógica del mundo, la eficacia, el éxito visible, la estética, y no por la instrucción del espíritu. El príncipe de Grecia no opera principalmente en el miedo, por ejemplo, que es más propio de espíritus de esclavitud o de muerte, sino que opera en el orgullo intelectual y la idolatría de la razón. Su objetivo es que el creyente sea sabio en su propia opinión, invalidando así la necesidad de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay otro principado, otro príncipe, que son, como digo, demonios territoriales que operan en las regiones celestes. El príncipe de Persia también. Vamos a desenmascarar un poco a este principado. Amén. El ámbito de operación del príncipe de Persia en Daniel 10:13. Si el príncipe de Grecia opera en el intelecto y la cultura, el príncipe de Persia opera primordialmente en el ámbito de la estructura política, la legalidad y la oposición territorial. Su función es el bloqueo del propósito de la administración de Dios. Amén. El ámbito de la legalidad y el decreto. Oposición al edicto. En el contexto de Daniel, el conflicto principal era el regreso del remanente a Jerusalén para reconstruir el templo. Persia era famosa por sus leyes irrevocables. En Daniel 6, del 8 al 15, el príncipe de Persia opera utilizando la estructura legal y burocrática para estorbar el avance de la obra de Dios. ¿Cuál es la manifestación? No es una oposición caótica, sino una oposición legalista. Utiliza edictos, cartas de acusación y falsos testimonios ante las autoridades para detener lo que Dios ya autorizó. El ámbito de control territorial y el estancamiento. Mientras que Grecia busca colonizar la mente, Persia busca detener el movimiento. El príncipe de Persia resistió al mensajero celestial por 21 días. Su objetivo era el aislamiento de Daniel y la interrupción de la comunión entre el cielo y la tierra. Opera en el ámbito de la demora espiritual, hacer que el creyente crea que Dios no ha respondido, cuando en realidad la respuesta está retenida por un conflicto en las regiones celestes. El ámbito del orgullo imperial y la autosuficiencia estatal. Persia representaba el primer gran imperio universal, con una administración centralizada, extrema. El ámbito de este principado es la adoración al sistema estatal. Busca que el hombre ponga su confianza en la seguridad del gobierno, en la economía imperial y en la estabilidad política, desplazando la dependencia de Dios. Vemos en la sombra, el príncipe de Persia retiene al ángel, pero Miguel, el gran príncipe, interviene para liberar el mensaje. Esto muestra que el sistema del mundo tiene un límite legal impuesto por Dios. La realidad en Cristo. En la cruz, Cristo no solo venció pecados individuales, sino que despojó
a los principados y a las potestades, como vemos en Colosenses 2:15. Cristo es el Miguel definitivo que rompe todo bloqueo legal de las tinieblas. Él es el Rey que emite un decreto, una orden, superior a cualquier ley humana o espiritual que intente detener su templo, la Iglesia. En la mente, el conocimiento. Debes identificar cuando una oposición no es lógica, sino espiritual. Si hay bloqueos sistemáticos en tu servicio a Dios, estás ante una operación tipo Persia. En el corazón, el cambio de mente. El príncipe de Persia usa el desánimo por la espera. La metanoia, el cambio de mente, consiste en entender que el tiempo de Dios no es solo soberanía, sino a veces es el tiempo de la victoria en la batalla. En las manos, la voluntad, la acción. Al igual que Daniel, la respuesta no es dejar de orar, porque no pasa nada, solo persistir hasta que el bloqueo se rompa. La voluntad debe ser inquebrantable ante la demora. El príncipe de Persia ataca desde afuera, con leyes, estructuras, oposiciones políticas y retrasos, el ámbito de la resistencia externa. El príncipe de Grecia te ataca desde adentro con razonamientos, dudas intelectuales y humanismo, el ámbito de la corrupción interna. Daniel 10 revela que para que el reino de Dios se manifieste, el intercesor debe prevalecer sobre ambos, sobre el sistema que detiene la obra, que es Persia, y sobre el pensamiento que desvía la verdad, que es Grecia. Vamos a enumerar los principados que aparecen en las Escrituras. Amén. La enumeración basada firmemente en el texto de Josué con su significado espiritual y ámbitos de influencia. Está el rey de Jericó. El ámbito es del aislamiento y las fortalezas mentales. El lugar de la fragancia que seduce para encerrar. El rey de Ahí, el ámbito del quebranto y la ruina, opera a través del pecado oculto y la presunción. El rey de Jerusalén, Adonisedec, el ámbito de la falsa justicia, legalismo religioso que usurpa el lugar de Cristo. El rey de Hebrón, el ámbito de la fragmentación, ataca la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo. El rey de Jarmut, el ámbito de la exaltación propia, opera en el orgullo y en la búsqueda de posición. Rey de Laquis, el ámbito de lo inexpugnable, se manifiesta como obstáculos que parecen imposibles de superar. Rey de Eglón, opera en el ámbito de la obstinación, representa la terquedad de la carne que no se sujeta a Dios. Estamos viendo los demonios que operan, ¿de acuerdo? En las regiones celestes. Hemos visto 7, además del príncipe de Persia y del principado de Grecia. Con estos 7 ya son 9. Vamos a seguir viendo. El rey de Geser, que opera en el ámbito de la separación o el corte. Intenta cortar el flujo de la bendición y el propósito. Rey de Debir, opera en el ámbito de la palabra muerta, el espíritu de oráculo falso o intelectualismo sin espíritu. Rey de Geder, opera en el ámbito de la limitación, pone muros y cercas para que el creyente no avance. Rey de Horma,
Opera en el ámbito del anatema o de la destrucción. Busca la aniquilación total a través de la desobediencia. Rey de Arat. Opera en el ámbito del descubrimiento o desnudez. Opera en la vergüenza y el asalto inesperado. Rey de Ligna. Opera en el ámbito de la falsa pureza. Religiosidad externa que se esconde. Pobredumbre. Rey de Adulán. Opera en el ámbito de la justicia del pueblo. Democracia humana que se opone a la teocracia de Dios. Rey de Maceda. Este opera en el ámbito del lugar de pastores falsos, líderes que dispersan el rebaño. Rey de Betel. Opera en el ámbito de la usurpación de la casa. Trata de convertir la casa de Dios en una casa de ídolos. Rey de Tapúa. Este opera en el ámbito de la manzana, de la seducción. Opera en la lujuria de los ojos y el fruto prohibido. Rey de Jefer. Este opera en el ámbito de la excavación o de la vergüenza. Busca sacar a la luz el pasado ya perdonado. Rey de Afec. Este opera en el ámbito de la fortaleza persistente. Representa el ataque constante que no cesa fácilmente. Rey de Sarón. Este opera en el ámbito de la llanura o monotonía. Opera en la tibieza espiritual y la complacencia. Rey de Madón. Opera en el ámbito de la contienda. Su función es generar pleitos, disensiones y amargura. Rey de Azor. Este opera en el ámbito de la inteligencia centralizada. Es la cabeza de los reinos, el pensamiento estratégico satánico. Rey de Sinrón, Merón. Este opera en el ámbito de la vigilancia del mal, opresión a través de la observación constante del enemigo. Rey de Aksak. Este opera en el ámbito de la hechicería, manipulación espiritual y control mental. Rey de Taanak. Este opera en el ámbito del suelo arenoso, inestabilidad y falta de fundamento doctrinal. Rey de Megido. Este opera en el ámbito de la guerra de exterminio, concentración de huestes para la batalla final. Rey de Sedes. Opera en el ámbito de la santidad falsa. Es el espíritu del fariseísmo. Rey de Jotneán del Carmelo. Este opera en el ámbito de la posición de los pueblos, idolatría de las masas y el espectáculo. Rey de Dor. Opera en el ámbito de la generación carnal, poner la confianza en el linaje humano y no en el nuevo nacimiento. Rey de Goín en Gilgal. Opera en el ámbito de las naciones paganas, el espíritu de mundanalidad que invade la iglesia. Y por último, el rey de Tirsa. Este opera en el ámbito de la complacencia y el placer, el espíritu de deleite mundano que duerme al espíritu nuestro. La revelación estratégica, estos 31 reyes son los que guardaban la tierra antes de que Josué la tomara. En el ámbito de Cristo en nosotros, estos principados son los que custodian las áreas de nuestra vida, en la mente, las emociones y la voluntad, en definitiva al alma, para que no sean gobernadas por el Espíritu Santo. La sombra. Los reyes fueron colgados en maderos,
estos reyes fueron colgados en madero y puestos en cuevas. Vemos el cumplimiento. Jesús en el madero desarmó una estructura completa. No falta ningún ámbito por vencer. La metanoia, el cambio de mente. La victoria sobre estos 31 gobernadores no es un esfuerzo humano, sino la aplicación de la obra de Cristo. Cuando tú rindes una de estas áreas, estás permitiendo que el Rey de Reyes tome ese territorio. Amén. Ahora vamos a ver, a explicar explícitamente qué son, cómo operan, en qué ámbitos de autoridad los delega y toda. Bueno, vamos a dar información sobre estos principados y estas potestades de maldad que operan en regiones celestes. Amén. La naturaleza, la operación y la autoridad de los 31 gobernadores. ¿Qué son explícitamente? Naturaleza espiritual. En el griego del Nuevo Testamento, específicamente en Efesios 6:12, se les denomina cosmocratoras, de cosmo, que significa sistema, el mundo, y kratos, que significa el dominio, la fuerza. No son demonios comunes, no son simples espíritus inmundos que causan enfermedades, son jerarquías administrativas, son entidades territoriales, así como el príncipe de Persia, que vemos en Daniel 10, estos 31 reyes representan seres que tienen asignada una jurisdicción, un terreno, una geografía política o temática. Son estructuras de pensamientos, escuchen bien. Operan como fortalezas, o churoma es la palabra en su idioma original, en 2 Corintios 10:4 lo vemos. Son argumentos y razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo operan? ¿Cuál es la mecánica que tienen de infiltración? Su operación no es necesariamente a través de lo terrorífico, sino de lo estructural, de las estructuras. Operan bajo 3 mecanismos principales: el bloqueo, la resistencia, este es uno, el bloqueo y la resistencia. Como el príncipe de Persia, detienen la manifestación de las promesas de Dios mediante la burocracia espiritual y el desánimo. 2. La seducción. Como el príncipe de Grecia, operan en el intelecto, promoviendo el humanismo y la confianza en nuestra capacidad propia, en el yo, en el antropocentrismo. Es esta sociedad que le dice al hombre que tú puedes por ti mismo, que eres fuerte. Ahí es donde operan, en el saltar el yo, la humanidad. Yo puedo, yo tengo fuerza, yo soy suficiente. Y 3, la legalidad, que representaba a Canaán. Operan en el derecho legal. Si hay pecado no confesado o puertas abiertas, ellos tienen el derecho lugar de ocupar esa ciudad o el área de la vida del creyente donde hay pecado que no se confiesa. Ahí es donde toman lugar. Ahora, ¿en qué ámbitos operan? ¿Cuáles son las dimensiones de influencia que tienen? Aunque hemos enumerado 31 reyes, 31 nombres, sus ámbitos se agrupan en 4 grandes esferas, según la geografía de Canaán. Una, en el ámbito político y social. ¿Qué quiere decir? Que controlan las leyes, los gobiernos y la economía. Amén. Después, otro de los ámbitos en que operan, en el ámbito eclesiástico, en el religioso, se infiltran la iglesia con legalismos, falsa santidad o humanismo. Otro ámbito psicológico del alma,
operan en las emociones como el miedo, la amargura o la contienda. Y otro ámbito en los que operan es en el ámbito biológico, en la carne. Incitan a los deseos de la carne y la preservación del yo. Amén. Ahora, ¿qué autoridad los delega? Es crucial entender que su autoridad es usurpada. Lo reprenda. En la tentación del desierto, él le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad. Porque a él le había sido entregada. Lo vemos en Lucas 4:6. Amén. El límite de lo divino, aunque operan bajo el mando de las tinieblas, están sujetos a la soberanía de Dios. No pueden actuar sin que se les permita por causa de la rebelión humana. Según Deuteronomio 32:8, Dios repartió los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Esto lo vemos traducido en la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto como seres divinos o ángeles, sugiriendo una asignación espiritual original que se corrompió. Ahora, la autoridad que los vence, el juicio escrito. La Escritura establece que estos reyes ya fueron juzgados. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí la palabra despojando es aperkillomai, que significa desnudar o quitar las armas legalmente. Los 31 reyes, estas potestades, estos principados diabólicos territoriales, ya no tienen armadura, fueron despojados, fueron quitados, se les desnudó. Amén. Ahora, en la mente debe un bloqueo legal, Persia, o una duda intelectual, Grecia. ¿Es el orgullo de ahí o es la amargura de Madón? En tu corazón la metanoia, el cambio de mente, arrepentirse de haberse dado derecho legal a ese gobernador mediante el pecado o la incredulidad. En tus manos la voluntad. Ejercer la autoridad delegada por Cristo. No peleas para ganar, peleas desde la victoria de aquel que ya puso sus pies sobre el cuello de todos ellos. Amén. Los 31 reyes son los gobernadores que custodian el Canaán espiritual, tu plenitud en Cristo. Operan mediante la legalidad y el engaño delegados por un sistema caído, pero están totalmente desarmados ante un creyente que entiende su posición en Cristo y aplica la palabra con precisión filológica y espiritual. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver dónde aparecen en las Escrituras cada nombre de los que hemos citado, de estos reyes. Y todos aparecen en la lista de los 31 reyes que son en Josué 12, del 9 al 24. Josué 12, capítulo 12, versículos del 9 al 24. Ahí aparecen los 31 reyes. Rey de Jericó, rey de Ahí, rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, de Eglón, Geser, de Bir, Geder, Orma, Arak, Ligna, Adulán, Maceda, de Betel, de Tapúa, de Efer, de Afec, de Lazarón, Madón, Azor, Sinrón, Axac, Taanac, Megiddo, Sedes,
rey de Joneán del Carmelo, rey de Dor, rey de Goín en Gilgal y el rey de Tirsa. Aquí vemos donde aparecen todos estos reyes. Ahora, hay que hacer un análisis espiritual de la ubicación y es fundamental notar que esta lista aparece después de que los reyes han sido derrotados en la estructura de la revelación. Dios no te da el nombre de tus enemigos para que les temas, para que les tengas miedo, no. Te los da para que registres la derrota de ellos, su derrota, el contexto de la victoria. Antes de esta lista, en Josué 10:24, se describe la acción profética de poner los pies sobre el cuello de estos reyes. Esto es una sombra vivencial de lo que Cristo hizo por nosotros. En el Nuevo Testamento vemos como Pablo toma esa realidad de reyes y dominios y la traslada a nuestra guerra espiritual en Efesios 1:21, donde afirma que Cristo fue sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Los 31 nombres de Josué 12 están incluidos en ese todo nombre. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos el cambio de mente, la metanoia? La mención de estos nombres en la Biblia no es un relleno genealógico, es un documento legal de expropiación. Al leer estos nombres, tu mente debe reconocer que no hay área de la existencia humana, relaciones, intelecto, finanzas. No hay área de la existencia humana que no haya sido ya reclamada por el verdadero Josué, que es sombra de Jesucristo, por el verdadero Cristo. Amén. ¿Qué significa esto para tu voluntad hoy? Si el Espíritu te muestra que estás bajo la influencia del rey de Madón, por ejemplo, de la contienda, del pleito, no peleas contra la persona con la que discutes, no pelees. Vas a la lista de Josué 12, reconoces que ese gobernador ya fue derrotado y colgado en un madero y aplicas la victoria de Cristo en esa situación específica. Amén. Ahora, vamos a mirar en el contexto de Josué 12 la geografía de la victoria. Para comprender el significado espiritual de los 31 reyes, debemos entender el contexto de la transición de Israel del desierto, o sea, de la muerte del yo carnal, a la plenitud de la vida en el Espíritu, en Cristo. Es de pasar del desierto a pasar a Canaán. El desierto simboliza la muerte del yo, de mi carne, y Canaán simboliza la plenitud de la vida en el Espíritu, en Cristo. El capítulo 12 de Josué no es solo una lista, es el acta de la posesión. Divide las victorias en dos etapas, la de Moisés al oriente del Jordán en Segunda de Reyes y la de Josué al occidente, los 31 reyes. Hay un contexto histórico y espiritual, y es que Israel no entró en una tierra vacía. Canaán estaba ocupada por naciones con cultura de alta sofisticación, pero de la profunda degradación espiritual y de la idolatría. Moisés, la ley, derrotó a Sehón y a Og. La ley puede darnos victorias iniciales sobre enemigos externos gigantescos, pero no nos mete en el reposo. En el reposo no nos mete, aunque derrota a enemigos gigantescos. Amén. Ahora Josué, la gracia de Cristo que simboliza, es sombra de Cristo, de la gracia, derrota a los 31 reyes del otro lado del Jordán. Solo a través de Cristo podemos desposeer los principados que habitan en nuestro entorno.
en nuestro interior cuando, entendiendo por eso, es la influencia que engaña nuestra alma. Las regiones celestes, nuestra mente y nuestra voluntad, ahí es donde operan y actúan, además de en las regiones de los territoriales de los países. Ahora, vamos a buscar el significado de la escritura y la legalidad de la tierra. En el pensamiento bíblico, la tierra pertenece a Jehová. Salmos 24:1. Ahora, estos 31 reyes eran usurpadores. Espiritualmente, los reyes representan sistemas de gobierno que operan bajo el Dios de este siglo. Ya sabéis quién es Satanás, que Dios los reprenda. Operan bajo el gobierno de Satanás estos 31 reyes. Estos principados y estas potestades que operan en regiones celestes. Todos están bajo el mando de Satanás. Ahora, el Jordán representa la muerte al yo para enfrentar a los 31 reyes. Primero hay que cruzar el Jordán. Esto significa que nadie puede ejercer autoridad sobre principados y potestades si antes no ha muerto a su propia voluntad carnal. Significado espiritual de la lista: sombra y realidad. La ejecución de los reyes. Josué 10, 24, 26. Antes de la lista del capítulo 12 ocurre un evento clave con los primeros 5 reyes. Josué ordena a sus capitanes poner sus pies sobre los cuellos de los reyes. Ahora vemos la sombra en el antiguo pacto. Josué dice: no temáis, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos. Ahora vemos la realidad en Cristo, en el cumplimiento, porque en el antiguo pacto eran sombras todo que señalaban a Cristo, y en el nuevo vemos el cumplimiento de esa sombra y ya vivimos en plenitud. La realidad en Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:15, que es Cristo aplastando la cabeza de la serpiente, y Salmo 110:1, pon tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. La autoridad de la Iglesia no es para crear la victoria, sino para ejecutar la victoria de Cristo. La variedad de los reyes. Amén. Los 31 reyes cubren toda la geografía de Canaán: valles, montañas, costas y desiertos. ¿Qué significado tiene? No hay rincón de la existencia humana, escucha bien, no hay rincón de la existencia humana donde el enemigo no intente poner un gobernador. El espíritu de Jericó, que es el aislamiento, es diferente al espíritu de Tirsa, que es el placer. La Escritura los enumera para enseñarnos que el Espíritu Santo quiere tomar el control total de nuestra estructura emocional y mental. Amén. Ahora, escuchen esto porque es muy importante. Esto no lo predican las personas ni lo enseñan. No enseñan este tipo de cosas. Ahora, el análisis de los ámbitos de la operación en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Los 31 reyes operan como paradigmas. Son maneras de pensar que parecen lógicas, pero te bloquean de la revelación. Amén. Ahora, en el corazón representan los afectos desordenados. El rey de Tirsa, que se manifiesta en el deleite, busca que el corazón encuentre placer en el sistema del mundo y no en la presencia de Dios. Entre las manos, la voluntad representa la resistencia a la obediencia. Cada rey de la lista intentó impedir que Israel levantara el tabernáculo y cultivara la tierra. Ahora en nosotros operan impidiendo que nuestras obras den fruto para el reino.
Esa es su misión, esa es su labor. Por eso es vital identificarlos y ver la obra consumada en nosotros cuando tu espíritu notifica a tu alma que todo eso ya está vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver las sombras vivenciales, el madero y la cueva. Yo he explicado ya en varias ocasiones lo que son las sombras, tipos y figuras. Era la manera que Dios se manifestaba en el antiguo pacto a través de sombras. En el nuevo pacto ya no existen las sombras, sino existe la plenitud, el cumplimiento, la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo vemos estas sombras vivenciales? Josué colgó a los reyes en maderos y luego los encerró en cuevas. Como el madero es la sombra de la cruz. Allí en el antiguo pacto vemos la sombra, en esta historia que ocurrió con Josué, cómo colgaba a estos reyes en los maderos, y vemos en la sustancia el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la plenitud, en la sustancia. Entonces, repito, la sombra es como ver cómo Josué colgó a los reyes en madero y luego los encerró en las cuevas. El madero es la sombra de la cruz. Todo principado fue despojado en la cruz de Cristo, Colosenses 2:15. La cueva representa el lugar de la muerte. El pecado y sus gobernadores deben quedar sepultados. No se les puede dar tregua. Josué no hizo pacto con ninguno de ellos, excepto el error con Gabaón, que sirve de advertencia contra la falta de consulta al Espíritu. Amén. Por tanto, concluimos que el capítulo 12 de Josué es un título de propiedad. Si tú estás en Cristo, tienes el derecho legal de desposeer cualquier influencia de estos 31 gobernadores en tu vida. La enseñanza poderosa aquí es que la victoria ya es un hecho histórico y escritural, pero la aplicación es una tarea diaria de la voluntad alineada al capitán de las huestes. La metanoia, el cambio de mente. Te digo, hermano, hermana, deja de ver tus problemas como mala suerte. Deja de ver, deja de ver tus problemas como errores humanos y empieza a verlos como la operación de gobernadores que no quieren soltar el territorio que Cristo ya compró con su sangre. Amén. Estos 31 reyes eran en aquel tiempo reyes, hombres, y las derrotas fueron en guerras verdaderas de cuerpo a cuerpo, o sea, no espirituales. Lo que ocurre es que lo vamos a ver en sentido de sombras y lo vamos a ver en sentido de cumplimiento, de plenitud. Vamos a ver la enseñanza y el fundamento irrevocable. La relación entre el hecho histórico y la sustancia espiritual. Para que algo sea una sombra espiritual, primero tuvo que ser una realidad histórica, que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. No podemos espiritualizar lo que no ocurrió en el tiempo y en el espacio, porque entonces la Biblia sería mitología y no revelación. El hecho histórico, guerras de cuerpo a cuerpo. Efectivamente, en aquel tiempo, aproximadamente 1400 años antes de Cristo, esos 31 reyes eran hombres literales, eran monarcas de ciudades, estados, cananeas. Las guerras fueron físicas, sangrientas y cuerpo a cuerpo. La realidad física, porque hay dos puntos de vista, lo que vemos en lo físico y lo que vemos en el espíritu. Ahora, la realidad física, ¿cuál es? Que hubo espadas, escudos, estrategias militares y muertes físicas. Josué 12 es el registro de una campaña militar exitosa en el mundo material,
en el mundo, en el ámbito de lo material. Ahora, la razón de la guerra. Dios estaba ejecutando un juicio sobre naciones cuya iniquidad había llegado a su colmo en Génesis 15:16 y estaba estableciendo una nación, Israel, para que de ella viniera el Mesías. Ahora vamos a ver la dimensión de la sombra y por qué lo vemos como espiritual. Aunque la guerra fue física, la Biblia nos enseña que los eventos del Antiguo Testamento son tipologías o sombras, como vemos en Colosenses 2:17 o en Hebreos 10:1. La sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra es la silueta proyectada por un objeto real. El objeto real es la sustancia, es Cristo y su obra. Una sombra mía, por ejemplo, es un reflejo de la luz que da en mi cuerpo y se ve una sombra. Esa sombra es una representación imperfecta, inacabada e incompleta de mi persona. Pero no es la sustancia que soy yo, no es el ser. Es algo que trata de dar testimonio de mí, pero es una representación imperfecta. Es como una fotografía. ¿De acuerdo? Y eso era lo que acontecía en el antiguo pacto, que eran sombras de lo que había de venir, de la sustancia, de la plenitud que era Cristo. Ahora, como digo, aunque la guerra fue física, la Biblia nos enseña que los eventos del Antiguo Testamento son tipologías y sombras. La sombra es esa silueta que proyecta la sustancia. Ahora, el traslado. Cuando leemos sobre el rey de Jericó siendo derrotado físicamente, el Espíritu Santo nos revela que ese evento proyecta una verdad eterna, como Cristo derrota las fortalezas de nuestra mente. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir y se cumplen en el Nuevo Testamento en Cristo. Y aquí vemos la sombra y el cumplimiento. Por tanto, cuidado con esto, entender la sombra. Hoy hay personas que te predican sobre aquellas historias y te predican como enseñanza para tu vida, como aplicarlas a tu vida. Pero nosotros ya no podemos vivir de sombra. Todo el Antiguo Testamento está solo para una cosa, para dar testimonio de Cristo. Todo lo que leas en el Antiguo Testamento, en todo lo que lees tienes que ver a Cristo. Es el mapa, es lo que señala a la sustancia y vemos las sombras y el cumplimiento en el Nuevo. Lo repito, la sombra es la silueta proyectada por el objeto real. El objeto real es la sustancia, es Cristo y su obra. Y cuando leemos sobre el rey de Jericó, que era derrotado físicamente en el Antiguo Testamento, allí son sombras y el Espíritu Santo nos revela ese evento, pues yo está una verdad eterna en la sustancia, como Cristo derrota las fortalezas de nuestra mente. Esa es la sombra que vemos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo el cumplimiento. ¿De acuerdo? No sé si se está entendiendo lo que digo. El cumplimiento es la plenitud de la obra consumada. Hay una obra consumada en la cruz del Calvario y es que ya ha sido. Dios lo que tenía que hacer ya lo hizo. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver a través del Espíritu. Y en nuestra alma está siendo engañada por las sombras, por el pensamiento, por el pensar que todavía tenemos cosas que conquistar, tenemos cosas que recibir. Dios ya no tiene nada que ofrecerte, ya te lo ofreció todo. Somos producto de una obra consumada. Esto hay que entenderlo. Es tan triste como hay tantas personas que no entienden este concepto que es el centro de todo. La enseñanza en la Biblia. Ahí es donde todo cobra sentido. El cumplimiento en la plenitud de la obra consumada. Escuchen, lo que ocurrió en el plano físico con Josué, aquellas guerras, y aquellos 31 reyes que pudieron matar, lo que ocurrió en ese plano físico con Josué, Cristo lo lleva a cabo en el plano espiritual y legal en la cruz. Escuchen, la victoria de Josué fue temporal y territorial. Los reyes murieron,
pero el sistema de maldad espiritual siguió operando en las regiones celestes. Ahora, la victoria de Cristo fue eterna y universal. Él no peleó contra hombres, Él no peleó contra reyes de carne y hueso, sino que usó su muerte para despojar a los principados y gobernadores espirituales que estaban detrás de ese sistema de maldad. Hay un sistema invisible donde operan esas huestes de maldad en lo espiritual, en lo eterno, que hacen que esos hombres en la carne actúen, pero actúan porque hay una fuerza demoníaca detrás que los mueve. Entonces ahí actúan los hombres, en lo que ven, pero en lo espiritual es donde actúa Cristo y en esa obra consumada, ¿de acuerdo? Entonces Josué, lo repito una vez más, la victoria de Josué matando a aquellos 31 reyes fue temporal y territorial. Los reyes murieron en la carne, eran hombres que murieron en guerra. Ahora, eso es la sombra del cumplimiento en Cristo. Cuando Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y resucita, esa obra es eterna y universal. Y repito, Él no peleó contra hombres, reyes de carne y hueso, sino que usó su muerte, ¿para qué? Para despojar a los principados y gobernadores espirituales que estaban detrás de esos sistemas de maldad. Ahora vamos a ver la sustancia que viene en Cristo y la sombra, que es la representación imperfecta que se daba en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de sombras en el Antiguo Pacto para señalar la verdad en el Espíritu y el cumplimiento. En Cristo es todo lo que hace el Antiguo Testamento. Señalar a Jesús no hace otra cosa más que eso. La sustancia y la sombra. Aquí es donde aplicamos la metanoia. La metanoia es el cambio de mente. En Josué, en el Antiguo Pacto, en aquel hombre, en la carne, en Josué la guerra era para conquistar una tierra física, Canaán. Ahora en Cristo, la guerra, aquí vemos la sustancia, aquí vemos la plenitud y ya no la sombra de Josué. Lo voy a repetir. En Josué vemos la sombra. La guerra era para conquistar una tierra física, Canaán. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que palpamos. Ahora en Cristo la guerra es para conquistar nuestra tierra, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y establecer el reino de Dios donde en nosotros somos el templo que viene a morar el Espíritu Santo. Y tenemos que notificar esta obra consumada a nuestra alma para que nuestro cuerpo se manifieste en esa obra consumada. Y eso se consigue a través del Espíritu. Amén. La autoridad. Josué necesita un ejército de hombres. Nosotros necesitamos la conciencia de la justicia de Cristo. Nuestra espada no es de metal, es palabra de Dios. Lo vemos en Efesios 6:17. Ahora, el análisis escritural y la correlación. Si los 31 reyes solo fueran historia antigua, no tendrían ninguna relevancia para tu vida hoy. Pero como son sombras, su enumeración en Josué 12 nos sirve ¿de qué? De mapa, para identificar qué áreas de nuestra vida están siendo gobernadas por influencia externa de esas regiones celestes que influyen en los pensamientos y en todo lo que es la carne del hombre. Entonces tenemos que identificar, nos sirve de mapa para identificar en qué áreas de nuestra vida están siendo gobernadas por la influencia que Cristo ya venció, porque Cristo las ha vencido en el Calvario. Amén. Y eso es lo que tenemos que notificarle a nuestro alma, sacarla de ese engaño. Hebreos 4, 8 y 9 explica que si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, no se hablaría de otro día. Esto prueba que las guerras de Josué eran solo el preludio, la sombra del verdadero reposo. Y
de la victoria que Cristo nos da. Si es exactamente eso, la historia de Josué es el negativo de una fotografía. La obra de Cristo es la fotografía a color y en alta definición. Los 31 reyes, hombres, cayeron para que nosotros supiéramos que en el espíritu ningún gobernador de este siglo puede prevalecer contra alguien que camina en la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios, bendito. Ahora hay una conexión entre lo invisible y lo visible. Esto es lo que tenemos que ver también. La conexión entre lo invisible y lo visible. La sombra es lo visible, lo temporal, lo que el ojo humano ve, lo que la mano humana palpa, lo que el oído humano escucha. Ahora la sustancia es lo invisible, lo eterno, lo espiritual. Amén. Esto tenemos que entenderlo. Hay una operación invisible detrás de los reyes físicos. Estos 31 reyes de Canaán no eran solo hombres con voluntad propia. Eran los anfitriones o las casas de los gobernadores espirituales. Eran el vaso que ellos ocupaban. Esos espíritus malignos ocupaban y utilizaban a estos reyes. El principio de delegación. En el ámbito espiritual, los demonios territoriales o principados necesitan vasos o estructuras humanas para manifestar su dominio en la tierra. Que Dios los reprenda. La correlación en Daniel 10. Así como detrás del monarca físico de Persia operaba el príncipe de Persia, un ser espiritual, detrás de cada uno de los 31 reyes de Canaán operaba una potestad diabólica específica. La evidencia en la iniquidad. La razón por la cual Dios ordenó la destrucción de estos reinos fue porque su cultura estaba totalmente imbuida en lo demoníaco. Hacían sacrificios de niños, ocultismo, perversiones que eran la manifestación física de los gobernadores invisibles que los dominaban. Ahora, la guerra de Josué como sombra de la guerra de Cristo. Aquí es donde la enseñanza se vuelve poderosa. Debemos ver la guerra de Josué no como un acto de violencia humana, sino como una parábola profética en acción. En Josué, la sombra, la guerra es externa contra reyes de carne, usando armas de metal. Es una sombra porque solo podía matar al hombre, pero no al principado que lo controlaba. En Cristo, la sustancia, la plenitud, la guerra es espiritual y legal. Cristo no vino a matar a los reyes de la tierra, sino a desarmar a los gobernadores espirituales que están detrás de ellos. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo fue directamente a la raíz invisible. Al morir y resucitar, Él quitó el derecho legal que estos 31 gobernadores tenían sobre la humanidad. Ahora, del plano temporal al plano eterno. Lo que Josué hizo en una porción de la tierra llamada Canaán, Cristo lo hizo en las regiones celestes, para todos los hombres y para siempre. En el ámbito de Josué, temporal, la tierra se volvió a perder siglos después. Ahora, en el ámbito de Cristo, en lo eterno, su victoria es irrevocable.
perfecta, de una vez y para siempre. Amén. La autoridad. Josué dependía de que el pueblo no pecara para vencer. El ejemplo de Acán en Ahí. Ahora nosotros dependemos de que Cristo no pecó. Su justicia es nuestra victoria inquebrantable. Por eso su justicia es nuestra justicia. Amén. Ahora, ¿cómo operan hoy esos demonios territoriales? Aunque Cristo los despojó legalmente, estos gobernadores espirituales intentan seguir operando mediante el engaño. Su estrategia, convencer al hombre de que Cristo no ha vencido o que el hombre no tiene autoridad. Nuestra función no es volver a ganar la guerra, sino ejecutar la sentencia. Cuando Josué ponía los pies sobre el cuello de los reyes, estaba simbolizando, era sombra de que el enemigo ya estaba vencido. Solo faltaba la ejecución final. Amén. Ahora, la aplicación de la metanoia, el cambio de mente, el corazón, hermanos.